Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Farid Simon y al doctor Arturo Moscoso. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, una de las cosas que se dice ganó el correísmo. Y claro, uno podría en principio decir, sí, salieron primeros. Eh, claro, ya se calma un poco y uno dice, tienen la primera minoría frente a con las otras opciones, si se suma, cosa que tampoco es así nomás, se suma el 70%, entonces está en contra. No funciona así. Pero en todo caso, el 70% tiene otras opciones. Eh, Ganó el correísmo, regresa con fuerza, bueno, son una opción de poder, podrían en la disputa de la segunda vuelta, definiendo quién entre, podrían entrar entonces a definir quién es. ¿Qué nomás se debate entonces, doctor Simón? Bienvenido, Farid, buenos días. Buenos días, Francisco, o buenos días, Arturo. Un gusto compartir esta entrevista contigo, verles después de elecciones en estos días un poco donde las justificaciones ex post, claro, Hay tienen, un montón de esto como contar los respuestas. billetes cuando ya tienes sobre la mesa, ¿no es cierto? Ya. Ya todo se empieza a explicar y todo empieza a decirse, como que se sabría. Hay una sorpresa, hay sorpresas y hay cosas que no teníamos Ya. duda, no teníamos ninguna duda que iba a pasar a segunda vuelta el señor Arauz. Eso es una certeza y eso significa que no hay de qué extrañarse. Pero cuando uno dice el correísmo regresa con más fuerza, hay que recordar que Lenín Moreno, candidato del correísmo, hace 4 años, tuvo casi el 40% de los Claro, votos en una primer, primera. 39 algo por ciento del porcentaje de votos en la elección que representaba a Correa. Y ahora el señor Arauz tiene alrededor del 32%. Entonces, digamos que comparativamente y mirando los números del correísmo con Correa presente, con sus dos candidatos, han ido bajando. Eso es lo primero. La segunda es, obviamente, no hay como sumar todos los votos, decir todos los votos eran anticorreísmo, pero buena parte de la campaña de casi todos los candidatos, Pues, hay excepciones notables, pero se basaba en el anti algo, el anti banquero o el anticorreísmo, con menos marca el anticorreísmo. Y la tercera cosa clara es que nunca sabremos cuántos de los votos, y eso sí es un tema, cuántos de los votos que recibió Lazo son votos que no recibió Lazo y su ideología, sino la expectativa o la perspectiva de que era el candidato más fuerte frente a Arauz. ujú. Entonces, esa suma de factores hacen que, ya le digo, tengamos una parte que es sorpresa y otra que no era ninguna sorpresa, ¿no? Como tampoco es sorpresa la reacción que tienen ahora los partidarios de Correa. Esa reacción, Arturo, que puede ser, claro, uno está pensando en cómo dividir las opciones que han tenido los ecuatorianos y sumarles. Sí, estadísticamente se puede tener un montón de resultados. Lo que queda claro es que estamos inconformes la mayoría de los ecuatorianos con todo lo que nos pasa y estamos buscando un hecho democrático que nos ayude a sentirnos como país. Y hace un momento que conversábamos con los otros invitados, decían que nos sintamos orgullosos de esta diversidad que es el Ecuador. Arturo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Un saludo a quienes nos escuchan y un afectuoso saludo a mi buen amigo Farid. Eh, bueno, el tema pasa porque se vive, creo yo, un desencanto con la política, ¿no? Un desencanto con la política y con el sistema político y a lo que ha coadyuvado también la poca efectividad que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno en tratar el tema de la pandemia y paliar la crisis económica, ¿no? Estamos viendo ahora que ni siquiera sabemos qué está pasando con las vacunas, a un ministro que vacuna a sus parientes antes que a quien debería vacunarse. Entonces, todos estos temas evidentemente generan una inconformidad con cómo están funcionando las cosas en el Ecuador. Y esta inconformidad eh, se ha visto reflejada, creo yo, en los resultados de las elecciones, ¿no? Los resultados de las elecciones en donde se busca candidatos que representen alguna línea nueva de, de la forma de hacer las cosas, ¿no? Como son Pérez y como son Herbas.
que vinieron a alterar un poco el tablero electoral. Ahora, en esa lógica, sí hay algo que decía Farid, que es el tema del anti, ¿no? Creo que es muy fuerte todavía la polarización entre correísmo y anticorreísmo, ¿no? En este caso, el correísmo representado por Andrés Arauz, el que ha obtenido el peor resultado de la historia del correísmo desde que Rafael Correa fue candidato en el 2006, lo que es un indicador bastante certero de cómo ha ido decayendo el apoyo a esta forma de ver la política, ¿no? Una forma de ver la política excluyente, maniquea, eh, muy autoritaria. Mientras que por otro lado tenemos al anticorreísmo representado en otras corrientes políticas, pero sobre todo en el candidato Guillermo Lasso, ¿no? Y que lo que nos deja ver la cantidad de votos que tiene y que todavía disputa el segundo lugar con Yacu Pérez es que este anticorreísmo también está transversalizado por otras necesidades de los ecuatorianos, ¿no? Por otras necesidades que creo que pasan mucho y en esto creo que la campaña de Lazo se descuidó, que es el tema de los valores progresistas o postmaterialistas, ¿no? Que recordemos que el voto de los más jóvenes era mayoritario en estas elecciones y creo que nos deja ver en los resultados que estos jóvenes están buscando otras cosas, ¿no? Están buscando otras cosas más allá de lo que nos preocupa a todos, que es el empleo, la seguridad, el tema de la pandemia, obviamente, la corrupción. Hay otros temas también, como son el tema de los valores progresistas en relación al aborto, Pero claro, ahí Arturo, ahí hay un conflicto que Farid decía también en un momento. O sea, si bien hay unos valores, están buscando otras cosas, pero pues, se podría reflexionar, no están valorando en cambio las libertades, no están valorando otras cosas que no tienen esas propuestas mayores, porque están disputándose el segundo puesto el señor Pérez y el señor Lazo. Y claro, si uno piensa en el señor Pérez en octubre del año pasado, eh, la libertad de expresión está en un gravísimo problema. Porque si no estamos con él y si no les pasamos lo que digan, nos van a caer a palos, nos van a secuestrar. Y si es que viene el otro señor, a lo mejor, como diría el actual alcalde, no ha de pautar. Como que el problema de él, claro, él ha tenido las radios y creo que se maneja así, ¿no? Pero entonces piensa que todo el mundo se manejan así. Este es un país diverso en donde, ¿cómo construimos democracia, Farid? Yo no hay como negar hechos, ¿no es cierto? No hay como negar hechos que el señor Yacu Pérez Guardambel estaba en Quito en octubre del 2019 y de hecho esta reacción de mucha gente en Pichincha particularmente, que es el único lugar donde Lazo gana, ¿Sí? creo que puede tener mucho que ver también con eso, esta sensación de que en su momento esta protesta se tornó en violenta en algunas expresiones y que afectó a mucha gente. Entonces, primero no hay como negar un hecho, ese es un hecho. Yeah. Señor Pérez Guardamel Aunque, estuvo perdón la aquí interrupción, Farid, aunque ese alejamiento de Vargas e Issa al no respaldar pero ahí viene por eso. directamente, sí, eso puede haberle ayudado también Ahí a viene un Pérez, segundo ¿no? hecho Ya. y un segundo hecho concreto que era, señor Pérez Guardamel no fue parte del movimiento indígena que quería un golpe de Estado y se Ya. alejó cuando pasó eso. Y cuando uno lee el libro del señor Leonidas Issa, que sería la parte más radical del movimiento indígena, este tema del indigenismo iberoamericano, indoamericano, inmediatamente le queda claro a uno que no le acusan casi de socialdemócrata a Pérez Guardamel. Claro. O sea, son hechos. No es una cosa que uno está construyendo para justificar nada, sino son hechos. No, dicen que Tan no es así, indio. la derecha, bueno, y ahora has llegado al punto de decirle que no es indígena. Bueno, esto ya... creo que es un tema que tenemos que tratarlo específicamente porque es parte del imaginario de campaña y el discurso de campaña que se está construyendo. Pero para terminar con lo del señor Pérez Guardamel. Sí, por favor. A él le acusan de socialdemócrata, es un hecho que él estuvo en octubre, es un hecho que el movimiento, la parte más radical del movimiento indígena no le apoyó abiertamente. De hecho,
se alejaron en la campaña. El discurso fue: no vamos a tener ninguna alternativa electoral porque nosotros creemos en la revolución, porque esa es la forma de derrocar a la burguesía del poder, y se alejaron de él. La parte más organizada del movimiento indígena de Cotopaxi, donde está el señor Leonidas dice, cumplió su tarea de forma militante, pero en las discusiones que han tenido estos últimos días, alegando que sí en Cotopaxi tuvo votación importante, la gente que trabaja en Cotopaxi les ha dicho claramente, no porque ellos le apoyaron. Entonces ahí hay hechos tal cual. Después, sobre los valores sociales, es súper complicado en un país como el nuestro, donde todavía hay gente que cree que la religión o la convicción personal debe marcar la política pública, que se pueda desligar el discurso de los valores personales a partir de una proposición religiosa con la irrupción de nuevas visiones sobre el mundo, o nuevas visiones sobre el entorno, sobre el medio ambiente, sobre la igualdad de derechos de las personas independientemente de su orientación sexual, el matrimonio igualitario y demás, donde, claro, hay una gran cantidad de población que sigue aferrada a sus convicciones, legítimamente creen que así deben ser las cosas, y el problema de traducirse al discurso público donde quieren imponer esa visión, que es personal, que debe organizar su vida, que debe organizar su cotidianidad, y no la cotidianidad de los otros. Entonces, uno puede hablar de libertades, pero ¿qué libertad? Solamente hay una libertad: decir y opinar. No hay otras. Escoger el proyecto de vida, vivir personalmente mientras no afecte a los demás. Entonces, yo sí creo que cuando uno habla sobre que el señor Lasso representa derechos, libertades y eso, hay que pensar que el señor Lasso hizo una ruptura entre el discurso de los derechos y libertades económicas, etcétera, frente a un discurso muy conservador en lo social, donde parecería que las personas que tienen opciones diferentes a lo que él cree la regularidad no tenían espacio. Eso es. Entonces hay que recordar, aquí hay que mirar en conjunto, porque tenemos un país súper dividido, donde nuestra marca de identidad es marca de identidad excluyente. No nos aceptamos como diversos, no nos aceptamos como distintos. Lo que hay que defender al final es un espacio democrático donde los valores y las libertades de estas se vean en conjunto, no solamente las que me gustan, las otras ya no me gustan, entonces ya no soy libre con las otras, ¿no? Claro, pero Farida, ahí entonces, para los candidatos, y si pasa el señor Lasso o el señor doctor Pérez, uno diría, los libertarios son una carga para el señor Lasso y Vargas e Issa son la otra carga para Pérez. En estos momentos, en esa definición, podría ser así porque concentran esas radicalidades. Toda radicalidad es peligrosa, o sea, de hecho, porque es repelente, pues. Se construye desde la exclusión, se construye desde el otro. Yo soy los demás. Yo estoy en la razón absoluta, los demás están equivocados. Lo que yo veo es una forma racional de ver el mundo, los demás no ven racionalmente el mundo. El que piensa como yo es inteligente, el resto es tonto. Yo simplemente hay que defender la diversidad y hay que defender los derechos, libertades, y eso tiene una clara mensaje. Uno puede hacer oposición a quien cree en la democracia, a quien cree que cuando llegue al poder podrá tener oposición, podrá tener algún nivel de equilibrio de poderes, a quien tiene una visión de que una sociedad se construye desde lo plural. Si el señor Pérez Guadaltambil pasa a segunda vuelta y acepta eso, que este es un país diverso, donde la diversidad marca, donde no hay una forma de imponer a todos una visión del mundo. Si el señor Lasso pasa a segunda vuelta y acepta que su religión no puede imponerse, su forma de ver el mundo desde la religión no puede imponerse, porque es su derecho y el derecho de todas las personas que piensan como él a vivir de acuerdo a sus convicciones, pero no pueden imponer a los demás. Eso, las dos candidatos posibles de segunda vuelta deben entender eso. Frente a un candidato que ya representa a un movimiento político que tiene en su esencia, porque ya ejerció el poder, y en su visión del mundo un desprecio por la democracia y la diversidad, un desprecio por los medios de comunicación diversos, porque pueden equivocarse, fíjense. Aquí el tema es, nadie defiende a los medios, per se como voy a defender a EXA o voy a defender a tal. No. Los periodistas se equivocan, toman partido, juegan en el equipo de alguien de manera desembosada o abierta. Igual que los periodistas que apoyan al señor Arauz, ¿no? Hay que ver las entrevistas que hace Orlando Pérez.
y a ver las cosas que dice o los espacios de algunas radios pagadas por fondos públicos, lo que dicen. Los periodistas toman partido. El tema aquí es la defensa de la diversidad y de no el control estatal, de que no haya un funcionario estatal diciendo lo que es verdad o mentira. Entonces, están tres posibilidades. Una certeza, una persona que pasó a segunda vuelta, que tiene una historia de un partido que representa una visión de la democracia, del Estado, que no es compatible con valores democráticos plenos, aunque ahora aleguen esos valores y defiendan esos valores. Y dos alternativas que tienen sus peros. Ahora cada una, ¿cómo pulen eso? Claro. Y entonces ahí, Arturo, ¿cómo se puede pulir uno u otro que pase? Porque ese uno u otro va a tener que enfrentarse a este, como ha dicho Farid, que ya tiene una historia, que está su esencia, su ADN está ahí. Ya sabemos lo que nos puede pasar. Con los dos, cualquiera de los dos que pase, deben pulir esto que acaba de mencionar y que además usted también decía, le faltó, por ejemplo, usted decía a Lasso, no sé si flexibilizar o transparentar de mejor manera esta visión, Arturo. Sí, por supuesto. Creo que aquí es importante además señalar que frente a la segunda vuelta electoral, cualquiera de los dos que pase, tendrá que hacerle concesiones al otro para recibir su apoyo, porque si se van a lanzar solos a esta contienda, les va a hacer más cuesta arriba que a lanzarse, si no en alianzas, al menos tratando de un poco absorber o tomar las propuestas del otro candidato para lograr obtener el apoyo de quienes apoyaron a ese candidato en las elecciones. Entonces, a lo que voy es que si cualquiera de los dos quiere recibir una buena votación que implique triunfar en una segunda vuelta, tendrá que analizar las propuestas y las ideas que tiene el otro candidato para tratar de adaptarlas a su propuesta de gobierno y atraer a quienes votaron por esa otra propuesta, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Y claro, en este momento, el ponerse en una actitud de me están haciendo fraude no ayuda a esa posibilidad, ¿no? Ya vimos ayer que frente al ofrecimiento de Guillermo Lasso a Yacu Pérez de respaldarlo, pues se ha echado para atrás justamente por esta poca apertura la respuesta que tiene dura, Pérez. ¿no? Sí, y creo que se está perdiendo la parte importante de la película, que es a quiénes estamos enfrentando, y ahí concuerdo con lo que dice Farid, un proyecto autoritario, un proyecto antiderechos, no solo antilibertad de expresión, no solo antidemocráticos, sino también estos derechos o estos valores posmaterialistas que están representados en mucha de la votación que recibieron Herbas o Yacu, que son franca y violentamente combatidos por esta organización política. Y veíamos a Correa exacerbado en una intervención poco antes de las elecciones, calificándole perdiendo la cabeza, total, sí. Sí, y hedonismo frenético y no sé qué otras pavadas que sostenía en esta entrevista, que nos dejan ver la clase de organización política a la que se enfrentan estos candidatos, ¿no? Entonces yo creo que es importante pensar en cómo se va a enfrentar la segunda vuelta, cualquiera de los dos, frente a esta organización tan antiderechos y tan antidemocrática como señalaba. Lo que usted acaba de decir, Arturo, se refleja no en esa entrevista que usted da, pero en esta otra intervención que me voy a permitir hacerles escuchar. Esto es lo que sostiene el expresidente y sentenciado, porque él sí está sentenciado. Pagarán su culpa a los traidores. Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales y todo el espectro político. Ahí están, todo el espectro político, o sea, todo aquel que no se someta está ahí. Van a pagar la culpa a los traidores. Y uno dice, traidores con deseos de venganza, ¿no? Claro, sí. Sí, o sea, es un revanchismo el que persigue ahí. Él no quiere el poder para nuevamente, para tratar de generar un proyecto político. ¿no? Él quiere el poder para venir a vengarse.
Y frente a eso, pues es una responsabilidad de los políticos que están del otro lado, que crean en la democracia, más allá de que tengan ideas diferentes en relación a ciertas libertades y derechos, que creen que la democracia es el camino, es obligación, creo yo, que se pongan de acuerdo para enfrentar a este proyecto totalizador y revanchista, ¿no? Claro, Farid, ahí está el modelo, ¿no? De quien lo inspiró, ahí está el génesis de todo eso. Y todavía dicen, algunos han reflexionado y públicamente, pero es que sí es cierto, dicen, lo que pasa es que a veces también hay periodistas, oiga, o sea, también hay ciudadanos, también hay abogados, también hay decanos, por eso es que cuando decía hace un momento, los periodistas también se equivocan. Y yo iba a contestar, bueno, a veces sí creo que nos pasa. Farid. Oye, o sea, me había olvidado, de verdad, como no le oí todo el tiempo al señor Correa, yo me había olvidado esta expresión más oscura de lo que es él. Y lo grave de esto es que marca de manera fundamental lo que su movimiento político hace. Porque al final del día nadie puede decir, ni siquiera el más entusiasta correísta, de que la elección de Arauz se debió a un tema de proceso interno de elección, No, donde no, los méritos de un militante no sabían fue ellos quién escogido era. entre otros militantes. No, no, no. Fue escogido, señalado y ungido por el señor Correa por sobre otros militantes con mejores calificaciones políticas, que hicieron más tiempo de trabajo político, con mejor formación y con más experiencia. Pero claro, cuando uno le escucha al señor Correa lo que habla, nos advierte inmediatamente el nivel de intolerancia, de irrespeto que tiene a cualquiera que no piense igual. Porque él podría, en este grupo, que está revancha general, que dice, voy a hacer, por ejemplo, los que me causaron daño, los que pusieron, suponiendo que esto fuese así, Sí, sí. voy a pedir que se investigue, que se determine las responsabilidades de quienes hicieron X, B y Z cosa. No, no, no. Él hace una amenaza a cualquiera que le haya hecho oposición o que no piense como él. Todo el espectro político. Es de una gravedad, de una... es una evidencia de lo que no debería ser nunca la política, de lo que nunca debería ser quien representa una causa. Es una absoluta vergüenza y lo que digan, no importa. Es una vergüenza, es una representación de lo peor de la política. Y eso, oído así, de manera tan brutal. Mire, una cosa es perseguir o buscar perseguir los delitos, perseguir infracciones, perseguir incorrecciones que violan la ley, etcétera. Esperar que eso se haga en un marco de un sistema democrático, con división de poderes, etcétera. Pero hay que recordar que quienes atacan tanto al 7 veces sí, al tema de la consulta popular, hay que recordar que antes de esa consulta popular, el fiscal, el único mérito que tenía, porque no tenía ningún mérito profesional, era ser correísta. La Corte Constitucional, el mérito que tenía es la cercanía al correísmo y casi prácticamente ser una corte que hacía lo que el correísmo quería. El Consejo de la Judicatura, ser correísta. La Corte Nacional de Justicia, mayoritariamente cercano a esa ideología. El Contralor, el Consejo de Participación Social, era una estructura tomada por un partido político para favorecer un proyecto político. Punto. Y ahora, esa persona que mira así el mundo, que además advierte con su delfín que va eventualmente al regresar va a tumbarse todo, va a hacer otra Pagarán su culpa los traidores. ¿Qué nos está diciendo? Que van a instalar una guillotina en la Plaza de la Independencia para cortar la cabeza a los contrarios. Eso es lo que nos está diciendo. Y que utilizan el poder de manera, ¿sabe qué? O escucharle. Francisco me ha hecho daño esta mañana escuchando. Yo no le había oído declaraciones de No, era para que entre en conciencia. Me ha hecho daño de verdad, o sea, me ha hecho daño en el sentido de recordar lo peor de la política, lo peor del autoritarismo. Y eso habría que hacerlo a la gente. Lo que no pueden esta gente, Farid, es que nos olvidemos de esto. Yo el fin de semana conversaba y les comento aquí, decía, es que si vienen a matarme, no me pidan que me quede callado. Tengo yo también que disparar. Y entonces ahí ya viene, oigan, me quieren atropellar. ¿Qué actitud democrática frente a esta gente?
Es que Entonces, hay que claro, responder con más democracia, claro. Francisco. Yo sí estoy convencido de eso. Ante gente como estas declaraciones, ante Ujú. personas con estas declaraciones, Ya, la única respuesta posible es más democracia, recuperar los valores, defender los derechos, defender las libertades, las garantías, la separación de poderes, o sea, los valores básicos de una democracia. Frente a esas personas no hay cómo contestar con la misma dimensión, porque uno entra al juego de los malos. ya. Esta idea yo siempre Ujú. cuando uno entra al juego de la violencia, quien resuelve es el que tiene más violencia, quien resuelve es el que tiene más Ya, abuso. Por eso los derechos son límites, la claro. separación de poderes son búsqueda de equilibrios. Y eso Alguien es que el no que juego. desprecia profundamente la democracia No, no puede no estar va en a ser este un juego. gobierno democrático. Arturo, yo no quiero pasar a este límite de la tolerancia y de la democracia que nos pide Farid. Y yo, después de escucharles, después de ver algunas actitudes del correísmo y de recordar lo que hicieron, encontraba a ratos incluso justificación de la toma de las armas, ¿no? Aunque claro, como Farid dice, oiga, no, pero más violencia no. Pero si vienen a matarme, yo estoy, ya entonces yo ya perdí esta parte democrática. Yo voy a responder, decía yo un fin de semana. Y sí, o sea, nos ponen en eso, Arturo. Sí, pero evidentemente, como dice Farid, caer en este juego es más peligroso todavía, ¿no? Creo que la democracia se fortalece con más democracia. Y eso implica que se fortalezca el respeto a las libertades y a los derechos de las personas, ¿no? No podemos combatir el odio y la violencia de este individuo y de su agrupación política con más odio y con más violencia, porque lo que logramos es simplemente polarizarnos más, tener un país que no salga de esta polarización, de este maniqueísmo en que nos ha sumido el correísmo desde el 2006. Tenemos ya que empezar a mirar hacia adelante y claro, envolvernos en este discurso de violencia y responder con más violencia no es la salida, ¿no? Ahí el camino debe ser fortalecer la democracia, fortalecer la institucionalidad, impedir que llegue esta gente al gobierno a intentar nuevamente destrozar o la institucionalidad o cooptarla, ¿no? Como bien nos ha narrado Farid, cómo este proceso de cooptación de todos los poderes y de absoluto control a través de una serie de funcionarios adeptos al correísmo, pues impedía el ejercicio de las libertades, impedía el ejercicio de la democracia en sí, ¿no? Y además generaba miedo en la gente que trataba o intentaba oponerse a este proyecto totalistante, ¿no? Entonces, probablemente incluso esto es lo que pretenda, ¿no? Esto es lo que Ya, pretenda con estos mensajes este individuo, ¿no? Generar más miedo, generar más polarización y luego victimizarse, ¿no? Como ha claro. hecho con el tema de la corrupción de la que se le ha encontrado culpable, ¿no? Yo soy un perseguido político, cuando es evidente que la corrupción campeó durante su gobierno en este país y que se llevaron el dinero en sacos, ¿no? Entonces hay que recordar todo eso y pues responder con más democracia. Y creo que frente a las elecciones, frente a la segunda vuelta que se nos viene, creo que hay que tener muy presente eso, ¿no? Creo que hay que tener muy presente entre nosotros, los votantes, pero sobre todo entre los candidatos o el candidato que llegue a segunda vuelta. Tiene que pensar en esto, tiene que reflexionar en cuáles son los caminos que va a seguir para lograr ganar las elecciones a través de acuerdos. La política es de acuerdos, Francisco. La Sí. política es Es de de consensos, ceder, de, ¿no? de, de Sí, tolerancia, de de consensos. Y en consensos, esa hay que medida, pues buscar. creo que los dos candidatos que están disputándose el primer lugar tienen que reflexionar muy bien en eso, ¿no? Porque solo esa reflexión y esa asunción de que el enfrentar a este proyecto totalizante necesita además democracia,
pues que ellos hagan esa reflexión y se pongan Y de lo acuerdo en planteen eso, ¿no? así. Les voy a pedir a los dos una reflexión y una recomendación para, claro, para incluso bajar esos ánimos, ¿no? Ustedes que están en el plano así súper democrático. Yo estaba leyendo, incluso releyendo, me acordaba de una frase de Simón Bolívar, que ya que dicen que la espada sigue caminando por América Latina. Bolívar decía, si no dais muerte al tirano, este caminará sobre vuestras ruinas hasta haceros desaparecer, así que dad muerte al tirano. Y esa es las reivindicaciones, obviamente, de aquellos que reivindican, ¿no? Toman una parte y publican. Y eso me hizo recordar una reflexión de una persona a la que yo apreciaba mucho y veía que su solidaridad, su forma de ser, pero que terminó en el Correato. Y en un día conversando me dijo, oye, una preguntita. ¿Bajo qué piedra se van a esconder? ¿En dónde se van a ir a esconder ahora que regresa Rafael? Y dije que se escondan los ladrones. Ah, nos van a encontrar aquí, donde siempre hemos estado. Farid, tu última reflexión, tu mensaje. Bueno, insisto que me dañó la mañana, Francisco, me dañaste. O sea, no puedo creer que además disputando una segunda vuelta, tratando de alguien que es sensato, tratando de recoger teóricamente la diversidad del país, el hecho de que casi un 70% de la gente no votó por la opción que él presenta, diga eso. Tiene tal soberbia, tal desprecio, tal prepotencia que no se cuida ni siquiera en la segunda vuelta, como no se cuidó con lo de los denoslistas, cuando demostró lo conservador que era. Y claro, los correístas le justifican diciendo, tenemos debates internos, estamos debatiendo internamente, esto no es una cosa definida. O otros dicen, no, nosotros somos fuerzas democráticas, lo que pasa es que esto es un debate interno, eso Él no es es así. verdad. Tiene un dueño, se llama correísmo. Esto está construido a imagen y semejanza del señor Correa. Sin Correa, sin el recuerdo de Correa, sin la campaña sobre el pasado, Sí. no estaríamos hablando del candidato. Primera cosa. Segunda cosa, sobre el tema de la corrupción. Yo no dudo de que el sistema de justicia ecuatoriano tiene unos defectos increíbles. Entonces, no usemos el sistema de justicia ecuatoriano sobre la referencia de la corrupción. Sería el único país donde las revelaciones de Odebrecht serían mentira. Primera cosa, o sea, todo lo dicho por los funcionarios de Odebrecht y la cooperación para atrapar a quienes fueron socios de la corrupción sería mentira. En todos los otros países es verdad, menos en Ecuador, porque en Ecuador no pasa eso. También habría que ver lo que está pasando en los Estados Unidos con todos los procesos de negociación, donde personas ligadas a ese régimen han aceptado culpas por actos corruptos para no tener condenas mayores. Entonces pregunten lo que pasa allá. Lo que es sinceramente lo que estamos viviendo es esta cosa de el mundo distópico. ¿No es cierto? Estamos en un momento en que tenemos este mundo extraño que no entendemos, no es utópico, es distópico, simplemente. Y con el riesgo y la amenaza de que alguien que dice abiertamente que es intolerante, que desprecia la diversidad, que amenaza con tomarse el poder nuevamente para su partido político, no para el país, para su partido político, en nombre del país, esté siendo entrevistado, puesto en primera plana, y hay gente que crea eso. O sea, yo no entiendo. Ahora, si pierden, yo no creo que hay que excluirles al correísmo. La idea simbólica de matar al tirano es simbólica. Sí. La idea es que hay que dejarles de lado a quienes son tiranos. Hay que dejarles de lado a quienes no creen en la diversidad, no creen en la democracia. Esa especie de muerte civil, ¿no? Hay que alejarles de ahí. Sí, no hay que salir a dispararles. Okay. Bueno. Arturo, una última reflexión sobre esto y ojalá también, ¿no? ¿Qué pensamos de lo que nos pueda pasar? Bueno, justamente en la línea de lo que ha señalado Farid con relación a cómo se dejan de lado a los tiranos, cómo se puede ya salir del correísmo, implica pues que los candidatos, cualquiera de los dos que llegue a hacer una vuelta, hagan un gran acuerdo nacional, ¿no? Creo que esa es una buena fórmula como para enterrar al correísmo. Una gran concertación, exactamente, que les permita gobernar, que tengan un bloque en la asamblea que les permita aprobar leyes, les permita emitir políticas públicas de beneficio de la sociedad, que nos permita
lidiar con el tema de la crisis económica gravísima que estamos viviendo y que va a empeorarse en los próximos meses, el tema de la pandemia, el tema de la vacunación, tiene un montón de responsabilidades y creo que sobre eso tienen que ponerse de acuerdo. No puede ser que en este momento estén peleándose por los votos y alegando fraude cuando ni siquiera se ha terminado de contabilizar toda la votación. Sean pacientes, esperen. Yo entiendo que este CNE es un desastre y que no genera la confianza adecuada, pero si están ahí observando el conteo, pendientes del conteo, no empiecen a alegar algo que no les consta, sean prudentes, creo que el país ahora en estos momentos requiere esa prudencia. Y frente a lo que nos enfrentamos, representado en las palabras que le han arruinado la mañana a Farid de este individuo, el país necesita eso, necesita paz, necesita acuerdos mínimos para enfrentar esta situación y finalmente triunfar sobre el correísmo, ¿no? Ratifico lo que dice Farid. Es un proyecto construido alrededor de un individuo que es pernicioso para la democracia, pernicioso para las libertades, tanto las más personales como las libertades de expresión, como para los valores posmaterialistas, etcétera, ¿no? Entonces creo que nuestra clase política tiene que hacer ese ejercicio. Creo que es el único camino como para ya desterrar este virus que creo que es peor que el coronavirus, ¿no? Yo les quiero agradecer a los dos. Lamento, pero si no les recordamos lo que pasaba, se van a olvidar. Imagínense que... Francisco, sí. Bueno, fue muy duro ir, pero hay una cosa, yo reivindico una cosa que Arturo acaba de decir y que creo que es mejor terminar con ese mensaje que con el enojo de oír esta cosa tan antidemocrática, tan peligrosa. El país es diverso. Si uno quiere imponer una agenda a rajatabla sin pensar en esa diversidad, sin pensar en las perspectivas que existen distintas en un país, uno se va a enfrentar a lo mismo siempre, a la revancha de los que no fueron tomados en cuenta después, a la búsqueda de recuperar su visión, su posición. Hay que construir una agenda de mínimos. Este país requiere una agenda de mínimos. Un mínimo económico, un mínimo social, un mínimo democrático, mínimos. Líneas rojas sobre las cuales no podemos pasar. Entonces, si son capaces de construir eso y dar un mensaje de que no es un proceso de exclusiones, sino de inclusiones, la vista a la segunda vuelta será distinta, porque claramente con los discursos que están dando y con las cosas que le acusan allá de no ser indígena, o sea, por favor, cualquier persona que conoce la historia de este país sabe que los nombres eran castizos y que les ponían apellidos de los dueños de las haciendas de las personas. No es indígena. Oiga, por favor, es casi es insultante, y lo peor de todo, que vienen de ahí. Es que se traen gente de fuera, o el Monedero, claro, a que cuente un tipo que no conoce nada del país, viene a contar esas historias de aquí, o sea, indigna por el desprecio que representa eso, por la demostración de lo incapaces que son de aceptar la diversidad del país. Y por eso los otros deben demostrar que están dispuestos a aceptar esa diversidad. Eso. Perdón. Farid y Arturo, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Esto de los discursos va a haber que analizarlo, las propuestas. Habrá que esperar la definición, como ha dicho Arturo, con paciencia. Quién va a estar en la segunda vuelta de los dos que están disputando ese voto a voto. Y ahí volver a tratar el tema para que la ciudadanía también les pregunte a los candidatos, ¿no? Farid, muchísimas gracias. Arturo, muchas gracias. Un gusto saludarles. Estaremos en contacto. Gracias. Enseguida volvemos con el doctor Medardo Oleas. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales